¿Cómo empecé yo con el teatro? Yo creo que empecé cuando estaba en la escuela Francia, porque mis padres me llevaban mucho al teatro, pero muchísimo. Incluso, yo recuerdo que antes de la adolescencia iba incluso de noche al teatro, cosa que ahora no es fácil por el problema de los horarios, del consejo del niño, pero a mí me llevaba. Lo que recuerdo perfectamente, que mi madre me iba a buscar a la escuela los martes populares de la Comedia Nacional. Y yo iba con túnica, por eso que me acuerdo. Iba con la túnica. Entonces ahí empezó mi frecuentación con el teatro. Y creo que ahí empezó ese misterio que tenía para mí, lo que habría más allá de esas paredes que me mostraban, ¿no? Yo siempre quería saber algo más de esos actores. Yo iba mucho a la Comedia Nacional. Y además sabía cosas de la comedia. De repente, la comedia china. Pues yo tengo una anécdota de China. No, pues ya ni se enteró. No sé si puede ser, ojalá que se entere ahora. Yo tenía una compañera de escuela, de esas que se iban 3 veces, muy mala alumna, pero iban 3 o 4 veces al cine, el cine que quedaba a una cuadra de la casa de ella vivía el 21 de septiembre. Y entonces un día me dijo, hay una actriz que vive a una cuadra de casa, es una actriz uruguaya, ¿tú no la conocés? Cuando me dijo el nombre, le digo, claro que sí. Estaba en la escuela, Entonces ella me dio la dirección y yo le escribí una carta china. Supongo que estaría en quinto o sexto ya, por la compañera esa. Le escribí a China pidiéndole una foto. Y China me mandó una foto. Recuerdo que una foto grande, la perdí. Qué injusticia es. Una foto grande así, estaba divina China. Pero ¿sabes lo que puso China? Para Nidia Belles. Es decir, claro, yo con mi letra de escolar habré puesto una T medio parecido a la B y siempre me quedé pensando, ¿por qué me puso Belles? ¿Por qué me desconoció de esa manera y no me puso T? Y nunca se lo pude contar a China. Y esa foto, claro, con esas cosas de las mudanzas, el cambio de vida, lamento muchísimo, esas cosas se perdieron. Yo pienso que China, porque incluso en el barrio alguna vez la llegué a ver, era una figura para mí, era una figura, era lo que es una histriónica, un personaje. Y después viene el liceo, y en el liceo vienen los cuadros filodramáticos. Y yo recuerdo que en mi liceo estaba de adscrita Rosa Maldenbaum, que fue una actriz del teatro independiente nuestro, y Sergio Termin, que después fue director y compañero, pero compañero del alma, ¿no? Eran profesores y ellos hicieron grupos y ahí trabajé yo en el liceo. Y después ya preparatorios y la cosa como que se puso más seria, ¿no? Yo vivía cerca del Teatro del Galpón, de la institución, donde estaban las oficinas, donde estaba la escuela, que era enfrente casi donde estaba el teatro. Y una pareja integrante del Galpón era muy amiga de mi familia. Y entonces empecé a ir ahí porque ellos sabían que a mí me gustaba, pero empecé en el Galpón como oyente de los cursos, porque todavía estaba haciendo preparatorio y no tenía la edad necesaria como para empezar a hacer los cursos. Recuerdo, por ejemplo, yo lo que decía, el camino propicio para el aprendizaje, el aceptar tener maestros, el aceptar tener un maestro porque es el que sabe más que vos. Y yo tuve esos maestros en el Galpón. Y lo que recuerdo es, no solamente lo recuerdo por lo que fue mi primer año del Galpón, sino porque después lo tuve como director maravilloso, y sí que es un gran maestro, que es Jorge Curi.
Lo que pasa es que cuando uno está en la escuela no se da cuenta de lo que está haciendo. Con el tiempo dije, qué suerte que yo tuve de estar al lado de Curi, de Hugo Olive, una cantidad de gente, Turcati, sí, profesores, las hermanas Campodónico, Silvia e Irene. Fue una formación, una orientación vital, es decir, fue una orientación de vida, de valores, de disciplina, de pensar el teatro de determinada manera, es decir, no como única, de una manera. Yo me puedo enfrentar a un texto, puedo analizarlo, tengo cierto placer. Es decir, ahí está, vamos por acá. Creo que crea la necesidad por la cultura, es decir, no llegar a la cultura, formarse o aprender por una necesidad, sino por una obligación, quiero decir, sino por una necesidad, por una curiosidad. Eso es lo que me dio la escuela. Es decir, la curiosidad por la cultura, la necesidad de la cultura. Empecé a trabajar en grupos independientes. ¿Qué recuerdo? Yo recuerdo, porque tengo una fotografía en casa, terrible. Es una fotografía de una mujer muy joven, con un gesto como de mala, y que tenía pintadas 5 o 6 rayas en la cara. Y creo que esas rayas era mi único bagaje de técnica que tenía para demostrar la vejez. Yo digo, qué horror, pero qué inconsciencia más que horror. Qué inconsciencia, es decir, esa futura actriz, porque todavía no lo era, que estaba interpretando a un personaje que tenía, no sé, 40, 50 años más vieja, ¿no? Sin ninguna preparación, pero creo que también es así como vas aprendiendo, ¿no?, a tener técnica. Porque esa foto, no en ese momento, sino con el tiempo, mirando esa foto, yo aprendí como a dispararle como a la peste de lo falso. Y quizá yo entendía que el teatro era estudiar una letra de memoria. No lo relacionaba con lo que yo había estudiado en la escuela, porque lo que había estudiado en la escuela creo que más bien fue como un bagaje cultural que me dio. Después aprendí que el teatro era otra cosa más allá de estudiar un texto de memoria. Bueno, El Jardín de los Cerezos fue mi primer gran papel, aunque fue un papel secundario el que hice, ¿no? Yo hacía el personaje de Varia. Fue trabajar con Omar Grasso. Ahí nació para mí lo que es la emoción. Muchas veces, pero muchísimas veces, el público te pregunta, y a veces algunos estudiantes, o incluso gente de teatro, ¿cómo hacen para llorar? Es como una especie de, no sé, de misterio para el público. ¿Cómo hacemos nosotros para llorar? En la última escena del jardín, la familia tiene que dejar la casa, el jardín saben que se va a destruir, ya lo están echando abajo, y la familia se va, están levantando las valijas para irse. Y mi personaje tiene que entrar a buscar unos zapatos. Entra apurada a buscar unos zapatos, los busca y los encuentra ahí entre algunos bultos y unas valijas. Yo durante los ensayos, yo no recuerdo que me haya sentido angustiada por no encontrar, no sé si la emoción, yo no encontraba el llanto. Yo no tenía lágrimas en los ojos, pero no me acuerdo, creo que no, eso no me angustiaba, simplemente entraba, buscaba, pero un día entro buscando y cuando veo los zapatos, me nace una emoción, me nace una angustia, unas ganas una desesperación por irme de esa casa, por abandonar todo, por ver todo eso que está envuelto, que todo eso envuelto era vida, era la vida que yo había vivido. Y esa emoción generó las lágrimas. Entonces me di cuenta que era por ahí que venía todo. Quiere decir que la emoción nacía de tu contexto.
que la emoción no lo tenía que buscar, no sé, por otro lado, por fuera. Simplemente dejándote ir caminando por lo que te está ofreciendo no solamente el autor, sino lo que te están ofreciendo los demás compañeros, el clima que se está generando. Eso fue lo que me pasó a mí allí. Y a partir de ese momento, tanto en los ensayos como en las funciones, yo sentía que a mí la emoción me nacía antes de entrar a escena. Cuando yo estaba por entrar a escena y si tengo que buscar los zapatos, la búsqueda ya me emocionaba. Me emocionaba, es decir, me ponía en un estado propicio a la emoción. Entonces era como resbalar por esa zona. Trabajar con él fue, y sobre todo en esa época, en su primera época, fue fantástico, porque se creó en ese elenco grande como una especie de mística. Yo recuerdo uno de los ejercicios que hicimos. Empezábamos a las 8 de la noche, terminábamos a las 12 todos los días, 4 horas de ensayo. Y a veces cuando habían ensayos parciales empezaban antes, todos los días. Me acuerdo de un ejercicio, una noche empezamos temprano, y el ejercicio consistía en que los actores, los 13, 14, 15, no me acuerdo cuántos éramos, estábamos en la platea, en un sector, el escenario vacío. Entonces íbamos pasando cada uno al escenario, frente a los compañeros que estaban en la platea, y ese compañero que estaba en el escenario pensaba un color. Lo pensaba, simplemente. Cuando creía conveniente, levantaba la vista, miraba a los compañeros, sin gestos, sin nada, simplemente mirándose. Miraba a uno, nos mirábamos. Y cuando nosotros lo sentíamos, empezábamos a decir qué color era el que él estaba pensando. Solo con 3 compañeros fallamos. ¿Cómo era posible eso? ¿Cómo era posible eso fue lo fantástico, esa noche, esa comunicación, esa relación fue tan fuerte que creo que eso fue lo que nos dio una especie de lo que yo decía, una especie de unión, de mística, de un creer en el poder de la comunicación. Fíjate que cuando estábamos haciendo otro Chekhov dirigido por Grasso, de repente habló mucho de estas experiencias, pero para mí fueron formadoras totales. Estábamos haciendo Las 4 hermanas. Y empezamos haciendo la primera escena de Las 4 hermanas improvisado, todos, sin palabras. Eran improvisaciones sin palabras. Hicimos la primera escena y Omar dijo, vamos a hacer la segunda. Hicimos la segunda, al otro día hicimos la tercera, hicimos el segundo acto, hicimos el tercer acto, hicimos el cuarto acto, improvisado, sin palabras. Yo hubiera querido tener un video de eso. Porque además duraba, no sé, hora y media, duraba lo que seguramente duraba, o quizá un poco menos la obra, ¿no? Y un día viene a ese ensayo, Gumita Zorrilla, porque además iba a ser el vestuario. Cuando terminamos, estaba emocionadísima y decía, pero ustedes tienen que hacer esto así, qué maravilla. Claro, yo creo que a Omar se le pasó por la cabeza, a Omar Grasso, hacerla así. Pero, claro, no creo que nosotros hubiéramos, ni él tampoco, no. Si bien él hizo una versión de la obra, pero era demasiado arriesgado hacer 4 actos sin hablar, sin palabras. El trabajo con Omar fue realmente muy, muy, muy importante. Él fue quizá un poco, yo no sé, diría revolucionario, pero esa fantasía, esa creatividad loca, me gusta usar la palabra loca cuando hablo de creatividad. Quizá en un momento tuvimos que decirle, no, esto no lo hacemos. Es que nos opusimos a hacer una escena como la planteaba él.
estábamos en dictadura. Y era una escena muy, muy, muy arriesgada que él proponía. De alguna manera creo que estuvimos bien. No, él también se dio cuenta que no, que así no se podía hacer. Creo también que al principio tuvo algunos escollos con los actores, porque proponía cosas que no estábamos acostumbrados a ver ese teatro. Nosotros somos bastante conservadores, a veces más de lo que debiéramos ser, ¿no? Taco nunca hizo alarde de su cultura, de su fineza, de su buen humor, hasta cuando se enojaba, que lo he visto enojado. Todo eso en él fluye normalmente, con una gran naturalidad. Pero la relación mía con Taco, que trabajé bastante, porque hasta en un programa de televisión hicimos que sacó un premio en Chile. Sí, yo hacía un papel chiquitito y China y él hacían papeles principales. Fue una relación, un trabajo siempre con un humor, siempre, siempre. Tenemos la costumbre de juntarnos una vez por mes, cada 20 días, en un bar de un hotel céntrico, muy tranquilo, muy para nosotros, y charlar de cualquier cosa, pero siempre estaba el humor. A tal punto que nosotros hicimos una obra que eran 2 obras cortas, una de Pinter y otra de Albi, bastante difícil de comprensión para el público, muy difícil. A pesar de eso teníamos muy buenas salas, no siempre. Una vez, en medio de la primera del Pinter, se levanta toda una segunda fila y se va. Al grito no, porque alguien dijo, no entiendo nada. No muy fuerte, pero que nosotros lo escuchamos. Y se levanta, creo que casi todas habrán quedado 2 o 3 personas, toda la segunda fila que lo vio obviamente todo el teatro. Te puedes imaginar en la situación que queda el actor en el escenario cuando ve que, para mejor esa fila en el Teatro de la Alianza, cuando todavía había butacas en los 3 costados. Toda la segunda fila de un costado se va. Uno no sabe esas humillaciones, vergüenza, ese trágame tierra. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nos dio un ataque de humor, que al principio sorpresa, pero después no nos podíamos mirar. Durante toda la mitad que faltaba de Pinter, prácticamente la tuvimos que hacer sin mirarnos y prácticamente de espaldas porque no podíamos más de la tentación que nos dio. O sea, eso tan terrible que se te levante y además demoraron porque se iban levantando despacio, no salieron corriendo, ¿no? Fue largo, uno lo sintió largo, ¿no? Te podés imaginar lo que fue cuando terminó la función, nos caíamos de risa. Es decir, cómo de alguna manera eso genera un buen estado, una conformidad con uno mismo de repente, ¿no? Jorge Kuri está muy unido a mí por lo que ya dije, por lo que fue la escuela. Mi primer Chekhov lo hice con Kuri en la escuela, lo recordé ahora, el aniversario. Luego trabajé en el Circular también con él. Y una vez dijimos de trabajar juntos, estuvimos viendo obras. Entonces yo le doy un día un libreto que me lo habían dado en Polonia, sobre la vida de Madame Curie. Y era una narración, una larga narración. En la ley me dice, este parlamento lo tendré de por vida, no me voy a olvidar nunca. No sé cómo hacerlo, pero lo hacemos, me dijo. Y empezamos a ensayar en mi casa y en su casa. O sea, nada que ver con un escenario, que era por ahí donde él iba buscando. Pero todas las tardes que ensayábamos nos sorprendíamos mutuamente con galletitas que comprábamos y tratábamos de que fueran siempre distintas. Entonces nos sentábamos en el comedor, tomábamos té, que siempre estaba preparado en su casa o en mi casa, y comíamos las galletitas y mirá que compré hoy, estas son riquísimas, y aquellas, las de ayer, siempre con distintos gustos. Entonces, en un momento siempre estudiábamos el texto
un día me dice, párate. Estaba sentada. Empecé a caminar. Era en la casa de él. Empecé a caminar, tomé por un corredor, fui hacia el fondo. Yo no sé si él me siguió o me seguía escuchando desde el comedor. No, eso no sé. Y así seguí haciéndolo, y también cuando íbamos a mi casa, él se quedaba sentado y yo caminaba así, atravesaba toda mi casa diciendo el texto. Tiene una manera tan sutil de dirigir, tan suave, tan inteligente. Él estaba sentado, por ejemplo, acá. Yo venía del fondo de mi casa caminando y de repente tengo como un pequeño sobresalto, me paro. Yo mirando un sillón, obviamente vacío porque estamos solos en casa. Y él me dice, ¿qué pasa? Y yo le digo, me pareció como que ver a alguien. Me doy vuelta y él me hace así. Lo único que me dijo. ¿Es Madame Curie?, le pregunto. Y me hace, porque hasta ese momento el personaje de la obra, el que yo interpretaba caminando por su casa y por mi casa, era la periodista que cuenta la vida de Madame Curie. Es decir, Madame Curie nació en Varsovia en el año 1800, ¿verdad? Cuando yo me freno y le pregunto, ¿es Madame Curie? Porque tuve la sensación, no que hubiera alguien sentado allí, sino que el sillón ese que lo venía mirando hace rato, no sé, me produjo algo raro. Y como él las 2 veces me dijo, lo interpreté como no sé, hacé, mostrame, seguí justo desde el momento en que había dejado y me senté en el sillón. Me senté en el sillón y seguí el Parlamento, pero ya en primera persona. Ya no dije, Madame Curie nació en Varsovia en el año 1867, sino nací en Varsovia en 1867. Y ahí se creó los 2 personajes de Madame Curie. Ahora, uno puede decir, se te ocurrió. No, yo creo que fue esa actitud. Para mí fue la actitud que tuvo él. Es decir, dale, hacelo. Ese empujar, ¿no? Eso es lo que yo sentí como actriz. Y ya los últimos ensayos, pero ya muy sobre los últimos ensayos, Curie me dice, yo no sé si nos lo dice también con cierta picardía, ¿no? Un poco con humor y picardía, me dice, ¿y si les ofrecemos al público té y galletitas? Ja, ja, ja. ¿Y por qué no galletitas? Y entonces el Parlamento verdadero de la obra dice que María horneaba galletitas en forma de corazón, de noche cuando no podía dormir. Y esas se hicieron ciertas, pusimos galletitas. Y Beatriz Corby, cómo a veces las cosas están cerca de uno y uno no se da cuenta, dice, ¿dónde consigo galletitas de forma de corazón? No, vamos a conseguir. Bueno, galletitas cualquiera. A una cuadra de la casa de ella había una panadería. Hay una panadería que sigue haciendo esas galletitas en forma de corazón. Y tuvimos galletitas en forma de corazón. Aquellas galletitas que estaban en el ensayo, de alguna manera, ya en el ensayo realmente se habían incorporado a nuestro trabajo, estaban en nuestro trabajo. Cuando Curie lo dijo, seguramente no fue pensando, sino qué bueno que en este momento le ofrecieras algo al público, galletitas. Habíamos programado 20, creo que sí, que habíamos programado 20 funciones porque estrenamos a fines de septiembre, ya casi a fin de año. Los ensayos de Madame Curie fueron muy especiales porque nos dieron ensayar a las 3 de la tarde en los corredores del Museo Pedagógico. O sea, que estaba la puerta de entrada y en un corredor que iba a la biblioteca de Magisterio. A las 3 de la tarde ese era un ir y venir constante de la gente que iba a la biblioteca, ¿no? Y yo tenía que ensayar ahí. A mí no me gusta saber nunca quién está en platea,
mis compañeros, los que trabajan conmigo, saben que les pido por favor que nunca me digan está fulano, está Melgana. No, yo quiero que en la platea haya público. Me perturba mucho saber que hay gente conocida. Y aquí yo tenía que actuar al lado del público. Esa fue terrible. Y los ensayos que lo asociamos ahí, Curi y Beatriz Corvi, que era la fantástica asistente, se ponían en un rincón y miraban. Y yo me paseaba por los corredores. Me había puesto un sombrero porque habíamos decidido que la periodista tuviera un sombrero. Y había conseguido un sombrero verde, pero verde manzana verde, hasta acá, con unos lentes. Entonces caminaba y hablaba sola, y la gente pasaba por al lado, y claro, recuerdo un hombre que pasó y me dijo, porque me sintió, yo no le, como estaba ensayando, le podía haber dicho, no se preocupe, estoy ensayando, pero para no ponerme a explicarle a él lo que estábamos haciendo ahí, además no veían al director, me veían a mí caminar por ahí, seguía haciendo. Y el hombre empezó a caminar para atrás mirándome, claro, está loca total, pero loca total. Pero ese contacto con la gente que pasaba y no tenía más remedio que seguir ensayando, porque además para marcar los lugares, me ablandó mucho. Si yo ahora tengo que acostumbrarme, ya estoy acostumbrada a manejar el público, porque me tengo que trasladar con él de lugar en lugar y muchas veces tengo que decirles que se apuren, sin salir del personaje, sin agregar demasiada letra, porque no se trata de agregar, no, yo me traslado con el público, pero con la letra del personaje. Pero claro, a veces tengo que decirles que la gente tiene tendencia a levantarse de la silla y caminar despacito, y uno tiene que procurar que el ritmo de la obra no se ablande, no se alargue en ese trayecto, ¿no? Con Curi fue muy especial y sigue siendo, porque la receptividad que tiene Madame Curie en cualquier lugar que vaya, donde se vaya, en las condiciones que se vayan, es impresionante, es impresionante. En la escena en que cambia la periodista, se transforma en Madame Curie, yo tenía que estar parada junto a una mesa. Estoy de frente al público haciendo la periodista. Entonces me doy vuelta, me tengo que sacar el sombrero, los lentes, tomar un chal, un rebozo, darme vuelta y soy Madame Curie. Eso en un teatro, uno tiene apoyos maravillosos, porque si estoy en un teatro seguramente me hacen un apagón, me hacen un cambio de luces, y eso ya te está abriendo la puerta para que cambies el personaje. En ese caso es como estoy acá. Me doy vuelta y soy el otro personaje. Yo lo pensé, no se me ocurría, no había forma de que se me ocurriera qué era lo que yo podía hacer para cambiar de una a otra. Y ensayaba, y en la sala había un gran silencio, porque en ese momento era en un salón de actos, un gran silencio. Curie nunca me dijo nada, nunca. Y yo evité preguntarle, porque yo sabía que no me salía esa escena. Dice, ¿qué le voy a preguntar? Si él es tan buena persona, buen maestro, que estaba seguro que no me iba a mortificar diciéndome, no, por ahí no, o no te sale. Es decir, él consideró que yo llegué hasta ahí y ahí quedó. Ese era mi razonamiento. Simplemente opté por darme vuelta y seguir con el Parlamento de Madame Curie. Viene el estreno y yo tengo que ir hacia la puerta del último salón y saludar a la gente que se va. Es decir, era de puesta, movimiento puesto por el director. Y la gente me empieza a comentar lo que era esa escena. Qué maravillosa la escena en que cambia el personaje. La segunda o la tercera vez que me lo dijeron, empecé a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué les pasaba maravillosa?
Y hubo alguien que me dijo, algunas veces me lo han dicho también, igualita a Madame Curie, pero es increíblemente idéntica en el programa estaba la foto de Madame Curie, idéntica a la foto de Madame Curie. Nosotros nunca habíamos pretendido, es decir, que yo me pareciera, ni siquiera ni la peluca, nada, no venía por ahí, nunca. Ni siquiera miramos una foto para ver qué le podíamos imitar, nada. Como a las 3 semanas se lo conté a Curie. Le dije, qué cosa rara. Es decir, esta escena que a mí no me sale, a la gente le gusta. Yo no entiendo qué. Dice, ¿qué? Entonces le conté que nunca le había preguntado por ese pudor, ¿no? Me dice, pero es que si no te dije nada es porque que me pareció genial, que le gustó, que era lo mejor que podía haber hecho. Entonces, por ahí me di cuenta que no fue casualidad, que lo mejor en esas escenas arriesgadas, lo mejor es cuando no sabes qué hacer, que nos pasa muchas veces. Cuando creemos, siempre en una obra hay una escena, algunos parlamentos que no, esto no me sale, yo acá no llego, y uno lo que intenta es hacerlo rapidito, es lo peor que puede pasar, pues es cuando más se nota. Lo mejor que uno puede hacer es dejarse ir suavemente, lentamente. Acá detrás de esta valija estaba mi primera emoción. Detrás de esa valija estaban los zapatos del Jardín de los Cerezos. Qué linda foto es esta. Qué linda foto. Esta foto es la risa constante. Estar con Taco era un placer. Y acá lo demuestra perfectamente cómo nos reímos con Taco. Siempre, siempre. Esto que creo que fue una entrega de Florencia, me parece. Esta es Madame Curie. Acá se puede ver perfectamente mi relación con el público, lo cerca que lo tenía, sí, estaba al lado. Y esta foto es acá en el Museo Pedagógico, en el Salón de Actos. Se ve perfecto el vestuario. Pensar que es el mismo vestuario que tengo desde el año 96. El mismo. Y no lo cambio, ¿eh? Seguirá así. Y acá Don Alberto Candó. Claro, la gente mirará esta foto y digo, ¿qué es esto? Nidia y Candó agarraditos de la mano caminando por la playa. Esto era el radioteatro que nosotros hacíamos. Y esta foto era de la publicidad que se hacía. Qué lindo. Don Alberto me impresionaba, pero lo que pasa es que me impresionó después, trabajando con él como trabajé en el radioteatro, ¿no? Me impresionaba. No era la palabra, es... Qué respeto teníamos todo, qué respeto, qué cariño, qué admiración que sentíamos por el actor y por el hombre, ¿no? Yo recuerdo, yo trabajé en los radioteatros con él, que en los intervalos del radioteatro, mientras los técnicos tenían que trabajar, ¿sabes qué? Los técnicos demoran mucho, te lo voy a decir aquí en confianza. Tienes que armar y armar en la radio, ¿no? Y entonces nosotros íbamos a la cafetería de Radio Sarandí y esa cafetería se transformaba en esos descansos en una sucursal del Café Hispano, que era donde don Alberto tenía su tertulia todas las noches. Entonces, él estaba ahí y don Alberto fue la memoria del teatro uruguayo. Es decir, estábamos todos rodeados escuchándolo a él con ese humor, esa seriedad que tenía, esa picardía que tenía. Y lo veía, porque además yo con él interpreté, y ahí están las fotos, esa foto de la playa es Gabriela, Clavo y Canela. Hice Eva Perón, hice La Piaf, hice muchísimas, porque tanto él como yo trabajamos mucho ahí. Me gustaba verlo
marcar el libreto, ¿no? Marcaba los libretos y lo que hacía, ponía pequeñas marquitas que creo que eran, porque no podía estar así. No hubiera tenido problema de hacerlo porque él era bárbaro en ese sentido. Si le hubiera preguntado a ver cómo hace don Alberto, me enseñaba. Pero yo lo miraba y hacía, creo que pequeñas marcas que hacía para arriba o para abajo. Es decir, quizás estuviera marcando los tonos, ¿no? Pero qué placer estar al lado del micrófono y estar don Alberto acá. Y cuando me mandaba, porque además, cómo manejaba el micrófono, ¿no? Cómo largaba la voz, cómo llevaba a los susurros. Era una maravilla trabajar con él, una maravilla. Esas revelaciones, así como la Virgen María viene un ángel y te dice, no, así no existió. Fue una cosa muy natural. Yo sabía porque, fíjate que en el Galpón, yo le debo mucho a lo que es la escuela, ¿no? Porque además de darme cierto campo propicio para el aprendizaje, que creo que fue eso lo que me dio la escuela, más que la técnica. A lo mejor me dio algo de técnica, pero yo no, en este momento no podría decir qué. Lo que me dio fue una necesidad de una formación cultural grande. Pero además había gente ahí en el Galpón. Yo recuerdo a la familia Campodónico, recuerdo a Silvia y Irene Campodónico, que daban clases en la escuela y charlaban mucho con los estudiantes. Y yo tenía un buen desempeño en la escuela. Y en las charlas con ellas me dejaron muy claro que yo tenía que tener un trabajo, una profesión, como tenían casi todos los integrantes del Galpón, una profesión, trabajaban de algo, que me mantuviera y que mantuviera mi vocación. Eso me quedó clarísimo. Y entonces, es decir, yo sabía que tenía que estudiar algo, ser algo, tener una profesión, pero el notariado no me gustaba. Entonces, me enteré por conversaciones con ellas que había un instituto de profesores Artigas y que ahí se enseñaba literatura, se enseñaba historia, se enseñaba en español. Entonces, empezaron a hacerme una especie de test. Pero no llegó hasta ahí lo que me proporcionó la escuela en Galpón, sino que fue una orientación vital que me dio. Porque tuve, gracias al apoyo de ellos, la mejor formación para concursar para el examen de admisión del Instituto Artigas. Una excelentísima profesora de español, como fue la señora Bolón, Alma Pedretti de Bolón, que eran integrantes del Galpón. Y estuve meses preparándome para ingresar en el instituto. Ingresé, hice los cursos, me recibí, trabajé y eso lo fui compaginando con el teatro, ¿no? Como que se dio, yo desde años de experiencia, yo me veo como que fue una ola muy liviana que se fue desarrollando, llegó a la orilla y todavía, no quiero que haya llegado todavía no hay orilla, todavía está transcurriendo esa ola.